casa de Dios. Aleluya. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le quitaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde mi alma, arde de amor, por haberle dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea sobre nosotros abundantemente. A Dios sea la gloria. Me complace invitarles cordialmente a nuestro culto de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Le pido por favor me acompañen a leer en el Salmo 34, el versículo 1 al 3, y dice así la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Oremos. Orar es hablar con Dios. La alabanza es el medio con el cual exaltamos y engrandecemos la persona de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este culto en tus manos, lo ponemos bajo tu cargo. Pedimos que tu protección y tu cuidado estén sobre los que van a escuchar y los que van a hablar en este culto. Encomendamos este culto, los mandamientos, consejos y promesas de tu favor inmerecido, Señor. Padre, sabemos que tu palabra hará que se den cuenta de que son coherederos con Jesús. Pido que la unción del Espíritu Santo sea sobre los levitas, los cantores que nos han de llevar a tu presencia en alabanza y adoración.
sobre el siervo que ha de traer tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tu gracia, Señor. Aleluya. Quien rompe el poder, cree el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gózate, eres libre en Cristo. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con tu belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí por mi pecado, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor.
vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Miraremos hacia ti, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, solo tú, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor.
Hemos estado alabando y adorando al Señor en el culto, pero al mismo tiempo Él nos invita a la mesa de Él, a tomar del pan y a tomar del vino. El versículo 56 de Juan, el capítulo 6, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Extrañas palabras, ¿verdad? Pero eso la entendían perfectamente los discípulos de él que andaban con él. ¿Qué significa? Él dijo: yo tengo un pan que ustedes no pueden comer, y ese pan es la de hacer la voluntad del Padre, de mi Padre. Y obviamente ya este pan al que se refiere sí lo podemos comer ahora que Él ha obrado la salvación y somos hechos hijos de Él por medio de la fe en Cristo. Y venimos a esta mesa y nos invita a tomar el pan y nos invita a tomar y beber del vino, queriendo decir que nos toca hacer la voluntad de Él, y la descubrimos en el pan de vida que se hizo carne por nosotros y cuya palabra la tenemos en este libro que se llama la Biblia. Y cuando la conocemos y la vivimos y la hacemos, empezamos a entender lo que es comer. Y luego cuando nos unimos a Él en la mesa bebiendo del vino, entendemos que estamos muy claros de que sin la obra redentora de Jesús no podríamos ser perdonados, ni lavados, ni justificados. Nunca podríamos haber sido hechos parte de su pueblo, su rebaño. Así que es importantísima esta mesa porque siempre nos hace recordar que nuestra vida es hacer la voluntad del Padre. Y nuestra comunión con Él depende de la obra de Él en la cruz y la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. Así que vengamos a la mesa que hemos preparado para el día de hoy, en que dice la palabra: la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Bebamos. Señor, gracias porque sin tu palabra no tendríamos pan, no podríamos alimentarnos, nos secaríamos por dentro y estaríamos hambrientos de sed y justicia, pero tú saciaste nuestra sed de alimentarnos espiritualmente y de tener el verdadero significado de lo que es ser tu cuerpo. Y gracias por la palabra que hemos escuchado. Y gracias por el vino, que es el símbolo de tu sangre derramada, que es la que nos limpia de todo pecado, la que era necesario que sea derramada para que nosotros invoquemos el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gracias, Señor. Gracias por ser los privilegiados de entenderlo, de hacerlo, y por saber que
No hay nada más maravilloso ni hermoso que estar en comunión perfecta del pan y del vino. Te bendecimos una vez más en este siglo y hasta el último día de nuestras vidas, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Ahora unámonos todos con la oración congregacional. El hermano Joaquín va a entregar y elevar esta oración. Dios te bendiga en esta mañana, donde quiera que nos escuches, a través de cualquier dispositivo en donde estés escuchando este culto, este servicio dominical. Queremos invitarte a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y puedas derramar, pedir, orar, hablar a tu Señor, a nuestro Dios, creyendo que Él escucha nuestra oración, que Él responde en su momento. Oremos por los que sufren, por los que padecen cualquier situación en este momento. Cierra tus ojos, oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de ser hijos tuyos, Señor, de poder venir delante de ti y orar, y pedirte, y rogarte, e interceder, porque tenemos la certeza que tú nos escuchas, Señor, que tú respondes nuestra oración, que no te son ajenas nuestras aflicciones y nuestras necesidades. Queremos poner delante de ti, Señor, a los hermanos, a las personas de Tovar en Estado Mérida, que han padecido, Señor, las consecuencias de las fuertes lluvias, Señor. Te pedimos por aquellos que han perdido su casa, su pertenencia, su hogar, que han perdido la vida, Señor. Pedimos por todos aquellos que sufren en este momento. Provéeles, Señor, restáurales. Te pedimos, Señor, que puedas acercarte a ellos y darles esperanza, mi Dios. Cúbreles, Señor. Permite que la ayuda que se está gestionando, Señor, pueda llegar de manera oportuna a todas las personas que han padecido esta situación en el estado Mérida, pero también en otros estados del país, mi Dios. Pedimos por nuestros hermanos que sufren y luchan y batallan contra el COVID, Señor. Los que están en los hospitales o en sus hogares, Señor, que necesitan medicina, que necesitan un médico, que necesitan oxígeno, Señor, que necesitan una intervención milagrosa tuya. Te pedimos que obres sobrenaturalmente, que suplas, Señor, milagrosamente, que te muestres, Señor, como nuestro Dios, protector, proveedor, sanador, Señor. Que hagas un milagro en todos aquellos que están padeciendo esta situación en este momento, Señor. Pedimos por los que han perdido familiares, Señor. Ten misericordia de ellos. Abrázales, arrópales. Permite, Señor, que puedan tener esperanza en esta mañana. Te pedimos que suplas para los gastos funerarios, de entierro o de cremación, Señor. Pedimos, Señor, para que ellos puedan tener la esperanza de poder ver a sus seres queridos más allá, Señor, de la muerte. Oramos también por tu iglesia, Señor, para que en estos tiempos de aflicción, de dificultades, Señor, tu iglesia pueda seguir avanzando en la proclamación, en el cumplimiento, Señor, de la misión que tú nos has encomendado. Pedimos por el liderazgo, Señor, para que tú lo guardes, lo protejas, Señor, de todo mal, de toda enfermedad. Pedimos para que esta iglesia, Señor, pueda seguir siendo un estandarte en esta nación, para que podamos seguir proclamando, Señor, proveyendo, suministrando, Señor, medicamentos, atendiendo las necesidades de los más vulnerables, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestro país. Oramos por nuestra nación, Señor. Oramos por las personas, Señor, que han salido de este país, pero también por los que se han quedado, Señor, y todos, donde quiera que se encuentren, están padeciendo situaciones. Provéeles, súpleles, Señor. Permite, Señor, que te puedan encontrar, que tú te puedas encontrar con ellos en el medio de esta situación. Oramos para que este país, Señor, pueda volver a ser una gran nación, una nación que te mire a ti, que te coloque a ti, Señor, en primer lugar, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor.
Te pedimos, Señor, que restaures a esta nación, Padre. Obra, Señor, acuérdate de este país. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Creemos que tú eres un Dios soberano, un Dios, Señor, que ama, que perdona, Señor, y que restaura, Señor. Hemos orado en esta mañana en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Este es el tiempo que nos disponemos a seguir adorando a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas, diezmos y promesas de fe que hemos hecho. Por lo tanto, vamos a la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, que dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder venir, Señor, delante de tu presencia, a expresarte adoración por medio de los diezmos, ofrendas y promesas que hemos hecho para la extensión de tu reino, Señor. Te damos gracias porque es un privilegio poder ofrendar y venir a ti en esta mañana con estos recursos que tú nos diste para bendecir tu nombre y que tu reino sea extendido en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ofrendemos con alegría y sencillez de corazón. Dios les bendiga. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, y el sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, y al sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, y el sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, y el sol dará su luz y tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Qué bueno venir a la palabra en esta mañana. Pero quiero recordarles que en estas semanas, ustedes todos que están interesados en su formación cristiana podrán inscribirse para el nuevo tiempo de la Escuela Internacional de Oración, que es muy importante para la formación en la oración, y también en el Centro de Formación Ministerial.
Bien, venimos hoy día al capítulo 12 de la carta del autor a los hermanos hebreos. Los primeros 2 versículos. Y vamos a leer esos versículos y entraremos poco a poco en el desarrollo de la palabra. Ya saben que hemos venido poco a poco a través de esta carta de los hebreos y está llegando a su culminación y luego nos va a hablar el autor acerca de la vida disciplinada y la vida cristiana. Eso vendrá en lecciones correspondientes. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe que ha nacido en nosotros al haber escuchado la palabra viva y eficaz nos ha invitado a creerle al Dios que nos llamó y a confiarle a Él nuestra vida. No se trata de un acto en algún momento de la vida. Sí, es verdad que en algún momento, quizás ya olvidado, nos atrevimos a creerle y luego a seguirle. Y ahora se ha convertido en una manera de vivir. Podemos vivir la vida sin tener conciencia de Dios, sí, o decidir vivir sin tomarlo en cuenta. Otros dicen que no creen en Él y que en su vida quien la dirige es la misma persona. Bueno, oigamos lo que dijo Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, dirigirla, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, el que se la da a él y ya no la dirige a él. Esta palabra establece los linderos. Cada uno tiene que evaluarse a sí mismo al decidir si está dispuesto a ponerlo todo sobre el altar. Nosotros hablamos de lo que hemos decidido vivir desarrollando una vida en que Él está presente siempre. Cada uno hemos decidido en nuestra historia conocido en nuestra historia personal a aquellos que han vivido una vida de fe. Hemos escuchado sus relatos personales de lo que les ha significado vivir la vida de fe. Nos llenan sus relatos, nos animan, nos ayudan a creer. Son los testigos que nos rodean, sea que estén presentes o no. Yo podría mencionar a aquellos que me han sido de modelos en esta vida de fe. Son los testigos que tengo en mi nube de la realidad de su vida, que ha llevado con la mirada puesta en Él. Sin embargo, llega el tiempo en que uno mismo decide vivir su propia vida de fe, comprobando la realidad de un Dios quien participa en su vida. Muchos de ustedes pueden señalar aquellos tiempos en que Dios ha actuado en su vida a través de aquellos que fueron el ejemplo de fe. También hemos aprendido que para que esta vida de fe en acción crezca y se fortalezca y se conozca a este Dios, hemos de vivir siguiendo sus enseñanzas, ciertos principios. Solo así se nos agudiza la mirada y las decisiones que tomamos. Solo es así que el oído espiritual logra descubrir cómo es que Dios está obrando, oyéndole y viéndole obrar. Por esto es que venimos al consejo
que nos ofrece la palabra al estudiarla y aplicarla a nuestra vida. Es lo que leímos al comienzo. Por tanto, el autor ahora resume todo lo que ha escrito y se dirige a la congregación de cristianos. Cristianos de ese primer siglo que sufrían por causa del nombre de Jesús y por la fe que ahora declaraban. Que Jesús era el cumplimiento de la ley. Que Jesús había sufrido la cruz para redimir la humanidad. Y que había resucitado de entre los muertos. Era Dios quien se había humanado. Pero todo esto era blasfemia para los judíos y una locura para los gentiles. Era para ellos como una secta que le traía mayor persecución de parte del Imperio Romano. Y dice la palabra, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. El autor se refiere a todo lo que acaba de mencionar en el capítulo 11. Estos habían vivido por la fe, eran justos, habían vivido entregados a la visión que habían compartido desde Abraham en adelante. Vivían por la causa de esa ciudad celestial cuyo constructor y arquitecto es Dios y cuya piedra angular es Cristo. Arraigados en él, las piedras vivas eran colocadas y se siguen colocando, convirtiéndose en la ciudad que se estaba elevando. Estos del pasado no habían visto la roca. Esta piedra no la habían conocido como los que ahora tenían el testimonio directo de los que eran seguidores de Jesús. Y le habían visto al resucitado. Lo de este lado de la historia de su resurrección habían visto y conocido y oído y tocado al resucitado Jesús el Mesías. Estos ya no esperaban verle, porque le habían vivenciado a él. La gran nube de testigos no habían tenido tal privilegio, pero creían. Veían de lejos esa ciudad celestial. Como dice el autor en el capítulo 11, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ninguno había recibido lo prometido. No lo habían conocido en persona, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, habían recibido eso, lo prometido. Aún en la eternidad esperaban lo prometido. Eran testigos que murieron de distintas maneras, creyendo en lo prometido. Pero eran parte de esa gran nube de testigos. Dice el autor en el versículo 40, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, lo que estamos viviendo ahora, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos, justos por la fe, ahora vivían en la eternidad, sí, pero su perfeccionamiento lo recibirían solo al ver al Cristo resucitado. Como usted y yo, que estando en Cristo ahora hemos sido revestidos de su justicia, porque le hemos visto a Él. Bueno, ahora nos toca oír y leer la exhortación del autor, dedicado a esos cristianos que empezaban a vivir calamidades y huían por causa de su fe, y otros por ser judíos. ¿Qué dice el capítulo 12? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Al leer esta palabra nos sentimos confrontados y animados también.
Todos en algún momento hemos sufrido por causa de nuestra fe. ¿Cómo es esto? Bueno, todos somos tentados y nuestra fe nos hace ver y decidir cómo hemos de responder. La tentación nos agobia, la tentación nos preocupa, pero nos consuela lo que nos dice Judas, palabra que no la tuvieron aquellos. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Todos nos encontramos con decisiones económicas, morales, sociales, que tenemos que evaluar y decidir si la vida justa, moral, si la palabra nos confronta y anima a tomar la decisión correcta. Todos también tenemos en derredor una grande nube de testigos, todos los que han dado su vida a lo largo de los siglos. Los que en este siglo pasado nuestros son testigos de Cristo y han dado su vida en campos de concentración o han muerto por su testimonio de Cristo, los que han sido vituperados porque aman a Jesús, los que son vejados por mantener su vida consona con la palabra. Los padres fieles de familia, fieles al Señor, son testigos de Jesús. Los empresarios cristianos, los deportistas cristianos, los médicos, los educadores cristianos de nuestro tiempo, los que han atendido fielmente a quienes les han empleado, todos han dado testimonio de Jesús, de la nueva vida, de la salvación eterna que se les ha prometido. Pues estos sí vieron a Jesús el resucitado a través de los discípulos y lo han leído y lo han vivenciado por el Espíritu Santo. Y vemos y oído, el oído espiritual, su testimonio de ellos. Ellos han puesto su vida sobre el altar y se han convertido muchos en mártires de la fe en nuestro tiempo. El autor nos exhorta a ser testigos de Él, a dar la vida por amor al Señor, diciéndonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha. Fíjense, dos cosas, dos realidades que pueden afectar nuestra vida de fe. El autor se incluye en esa demanda. Despojémonos. Aquí no es cosa espiritual, emocional, sino una acción. Despojémonos. Se trata de obstáculos que podemos cambiar, que hemos de poner de lado. Estos nos limitan, pueden obstruir la vida cristiana, desviarla, nos están ocupando el tiempo, los pensamientos, las acciones, las decisiones y nuestra conciencia. ¿Qué es eso de despojarnos? Es como el deportista, el atleta, quien tiene que quitarse de encima todo aquello que pueda detener su capacidad de correr. Necesita los zapatos más ligeros, reducir a casi nada lo que lleva puesto, ni relojes, ni ropaje innecesario, nada. Pues lo mismo sucede con un buen nadador. ¿Y cómo se relaciona esto? ¿Cómo se le aplica al creyente? No habla de pecado, sino dice peso, sino de lo que le pueda pesarle al creyente. Igualmente lo que le pueda desviar. No se trata de algo que sea esencialmente malo o inadecuado. Puede ser bueno o apropiado, pero que en el momento no es lo adecuado. Y puede desviarle la atención, porque desviándole la atención pierde su dirección, su enfoque, le disminuye su capacidad de direccionamiento y su entrega.
Por ejemplo, si uno está corriendo o nadando, jugando un deporte y se deja en el aire una conversación para atender a alguna persona o una situación, bueno, se puede perder por teléfono al desviarse la atención un contrato de negocio o una amistad. O puede dilatar su tiempo en la natación, o puede perder el cambio al cambiar la dirección y el movimiento del cuerpo, al fijarse en otros que están nadando o que están en las gradas. El pianista puede equivocarse de notas si deja de enfocarse en su música y su teclado, fijándose en su audiencia o desviándola a otra situación. Bueno, ¿a qué se refiere el autor al referirse al peso que impide que se corra la carrera? Bueno, son muy variados los que nos afectan en nuestro correr la carrera como creyentes, porque para cada uno la situación puede ser distinta. Por ejemplo, el miedo de manifestarnos como seguidores de Jesús en ciertos ciclos, lo cual nos pesa. El sentido de ser inadecuado como persona y por ello como creyentes. Y que debemos de mejorar y sentirnos bien con nosotros mismos. El testimonio personal dentro del círculo familiar que desdice de nuestra fe. Conductas relacionales incongruentes que afecten el testimonio cristiano. El dedicar el tiempo a otros intereses que en sí no son malos, pero que debilitan el significado completo de la fe. Lecturas que impactan nuestro pensamiento y debilitan nuestra fe porque no lo sabemos atender, porque tampoco buscamos fortalecer nuestra fe. Poco a poco se llega a poner del lado de la fe y la búsqueda de él. Conversaciones inadecuadas que vienen a ocupar el tiempo o innecesarias y que no las ponemos de lado. O pensar que se puede llevar la fe cristiana con ideologías totalmente opuestas al Evangelio. Una cosa es conocerlas y estudiarlas y otra cosa es asumirlas como de igual valor. Resentimientos y amarguras, odios y violencia interna, todos estos nos pesan en nuestro mundo interior y dominan el alma. Necesitan ser atendidos, sanados, cerrados o reubicados. ¿Cuántas otras posibilidades existen? La idea es que la mayoría de estos no son pecados en sí, sino que pueden desubicar y desviar la vida hacia otros valores. Y la vida ya no se centra en la fe y en la vida de fe. Cuando la vida es ordenada y se encuentra Jesús como el Señor de todo en la vida de uno, la vida logra su balance, su ligereza, en el sentido de lo que dijo Jesús, ligera es mi carga. Se logra la alegría del Espíritu, el gozo de la salvación. Bueno, crece el gozo de la salvación, que se ha opacado con el pecado o algún obstáculo por la falta de claridad, de iluminación, de paz. Y segundo, el autor menciona el pecado que asedia. El pecado que menciona siempre en esta carta es el de pisotear al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia. ¿Cuál es ese pecado? Es el negar a Cristo, el autor de la fe, es rechazarlo a Él como Salvador y Señor de la vida. Eso es apostatar, es volverse atrás, es estar sin Él por toda la eternidad, es estar solo.
No hay otro medio ni camino que lleve a la salvación. Solo Él te puede salvar. Solo Él es el Cordero de Dios quien quita el pecado. Solo Él resucitó entre los muertos y venció al autor de la muerte y del pecado. Este es el pecado que los creyentes de ese momento y aún hoy día tenían en mente. Pensaban volver atrás a su religión anterior, a la idolatría, a otros dioses, a las ideologías del momento. Y el autor les está diciendo, todos estos han sido fieles, no se desvíen ustedes, no lo nieguen, Jesús es el Señor. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor les anima a una vida que la denomina una carrera. Pero en esta carrera no hay competencia con otros. Cada uno es responsable de ser fiel y de ser paciente. No nos dice que se tiene que correr rápidamente, pero sí pacientemente. Eso significa que uno puede intuir que habrá otra clase de eventos que pueden interponerse en la vida cristiana y hay que llevarlas y seguir adelante con paciencia. Se ha de perdurar, soportar, de ser transparentes, que la vida sea puesta íntegramente sobre el altar como un sacrificio vivo. Se vive esta vida viéndolo a Él y no a los demás. Se nos llama a ser imitadores de Cristo. Jesús sabía hacia dónde iba. Él conocía su tarea. ¿Y por qué habría de sufrir? Sí hay sufrimientos en la vida del cristiano. También hay demandas y exigencias. Hay toda clase de respuestas a las oraciones. La gloria no es de uno, sino de Él. El hombre y la mujer de Dios más bien se alegran cuando se ve la majestad y la bondad de Dios, la gloria de Dios, y le reconocen a Él en todo. El versículo 2 dice, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy hablaremos de la primera mitad de este versículo. Levantando la mirada y puestos los ojos en Jesús. Mirarle sin apartarse de Él. Eso es lo que ocurre al afianzar en Él la mirada. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Se ha fijado en Él? ¿Fija usted su vista en Él? Al fijarle a Él, ya está fijando su mirada en usted. Usted ya sabe que ya no has de mirar hacia los lados. Hacerlo es abrir un espacio hondo entre Él y la persona suya. Él dijo de sí mismo al aparecerse en Patmos a Juan el evangelista en Apocalipsis 1. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dijo Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el autor de nuestra fe, el que con su palabra hizo que todo se formase. Él es quien obra en todo aquel que pone sus ojos en Él. Él es tu creador. Él es quien llamó a Moisés para separarlo para Él y le dio la ley. Él es quien les guió en el desierto. Él es la peña de Horeb quien se abrió
para darle de su eterno manantial el agua de vida. Él es quien fue levantado en el desierto para que los moribundos se fijasen en Él y fuesen sanos. Él les abrió el río Jordán. Él fue delante de ellos al rodear a Jericó. Él. Todos tenían los ojos puestos en el que aparecía como la nube de gloria y como la columna de fuego. Él es la gloria Shekinah del tabernáculo. Él es quien se reveló a David como el buen pastor, igual que a los demás, pues Él estaría con ellos. Piensen en cada salmo de David que escuchaban los que estaban con David. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. En las sombras de tus alas me refugiaré. Es interminable lo que podemos decir. A Él le levantaban la mirada, puestos los ojos en Él. El Dios que se revela, el Dios quien nos dirige. Puestos los ojos en aquel quien le mostró la ciudad celestial a Abraham, a David, las bellezas celestiales, y el que profetizó a través de sus profetas el futuro de la creación y de la humanidad. El que dirige la historia a su culminación, el que se les mostró a sus discípulos en el monte de la transfiguración, el autor de la fe que ancla a los hombres y a las mujeres de la fe. El que les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le veían a aquel que les dijo, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Los discípulos le veían pasar por cada tribulación. Veían su dolor, el dolor horrendo del alma, al ser tomado por la muerte. Lo vieron llamar por el alcance del pecado que destruye al ser humano. Le vieron llorar por ello, cuando eso no era lo que debía haber pasado en el Edén. Pero después de morir, venció la muerte. Y todos se asombraron porque mostró su poder y su autoridad. Era a quienes habían visto sufrir los azotes y los latigazos, a quienes escupían, le veían caer bajo el peso de la cruz, pero lo sufrió porque sabía que ese era el camino a la redención. Nuestro sufrimiento como cristianos muchas veces tiene un eterno propósito. Puestos los ojos en Él, quien le daba autoría a la fe que le salvaría y nos salva. Porque podían confiar en Él. Le veían colgado en la cruz, le veían morir, le veían y oían perdonar a la humanidad, le veían y oían declarar que había consumado la obra de la justificación y la redención, le veían entregar victoriosamente su aliento al Padre, confiando que éste le levantaría de la muerte invicto, destruyendo los lazos de la muerte. Puestos los ojos en aquel, el autor y ahora el consumador de la fe, ya había con su muerte y su resurrección restablecido la obra y había obtenido la victoria. Sí, le veían ahora sentado a la diestra del Padre, a quien se le dio nombre que es sobre todo nombre. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el que cree en Él será salvo. Porque estando en Él venimos a ser parte de su cuerpo, venciendo también el poder de la maldad y del maligno. Él se levanta como el Señor de la creación y derrama su espíritu sobre todos, llamándoles al arrepentimiento y a la fe en aquel quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente.
No nieguen a Jesús. No lo pisoteen. No lo tengan por inmundo. No vuelvan atrás. Paguen el precio. Hagan el sacrificio. El tiempo se acorta. El dolor es pasajero y tiene su propósito. El Señor nos levantará de las cenizas y llegará el momento en que nos recogerá y nos transformará vistiéndonos de su vestimenta inmortal, espiritual, incorrupta, no sujeta a lo pasajero y lo temporal. Y con Él moraremos en un mundo nuevo, un cielo nuevo. Todo esto se acabará y cantaremos con júbilo la canción de los redimidos, de los santos, de los victoriosos, de los que por su fe se les ha coronado y se coronará con la corona de la vida eterna. Séle fiel, aún en estos días de tanta dificultad, tantas calamidades, tanta pobreza, tanta hambre, tantas situaciones que estamos viviendo todos. Y para cada uno es un dolor, es una tragedia distinta. Pero el cristiano va más allá de lo que está sucediendo y ve al autor y consumador de la fe con la promesa que en ese día nos levantaremos y viviremos con Él para siempre. Yo le pregunto a usted, ¿crees en Él? ¿Crees que Él te tiene reservada ese premio, esa corona, la vida eterna? ¿Se te ha dispersado tu fe y es tiempo de recogerte? Es tiempo de volver a afirmar la obra de Cristo en la vida suya. Es tiempo de que el Espíritu Santo haga una obra de renovación de tu vida. Quiero que inclines tu rostro. Repite conmigo: Señor mío y Dios mío, gracias por esta palabra que me hace devolver la mirada al autor de la fe que yo he vivido, al que lo ha consumado. Y por cuanto vive, yo también puedo vivir. Perdóname el estar lejos. Devuélveme el gozo de la salvación. Me rindo a ti, junto con otros que quizá oyen esta palabra por la primera vez. Depositamos nuestra confianza en Jesús, el Señor y Salvador. Creo en ti. Creo en el perdón que me das de mi pecado. Endereza mis pasos. Transforma mis pensamientos. Y dame la alegría de ser un hijo tuyo, una hija tuya. Quiero caminar contigo. Tómame, Señor, de la mano, no yo de la tuya, sino la mía en tus manos. No me sueltes. Y cuando quisiera zafarme, tómame con más fuerza. Quiero seguir en tus pisadas. Te alabo, Señor, te bendigo en esta tarde. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque moras en mi vida. Tú eres la esperanza de gloria, que moras en mí y como tanto que han decidido ser testigos tuyos en el presente. Te alabo, Señor, para siempre. Amén y amén. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios lo cuide a usted, que Dios lo levante y le fortalezca.